Buenas tardes, don Fernel. En Buenas este tardes, momento Mayra. pues me encuentro con Fernel Ocampo Múnera para realizar una entrevista que está impulsada por un semillero del Archivo Musical de Caldas de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas. Gracias. Este semillero pues tiene la intención de recoger toda la música y los autores y los compositores de música pues de la región de Caldas. Qué bueno. Inicialmente, entonces, don Fernando, me gustaría que me hablara un poco sobre usted, sobre sus datos más básicos, más personales, y Sí, de ahí que empiece a contarme de su historia de vida, desde sí. su infancia, de pronto, cómo llegó a interesarle la música o cómo llegó a interesarle la cultura. Sí, mire, yo nací en San Antonio del Chamí. San Antonio del Chamí es un corregimiento de Mistrató. Nací el 20 de enero de 1948, ya hace un tiempo atrás. Y en Mistrató viví hasta la edad de 5 años. Y de ahí en adelante he vivido en Viterbo. Sin duda alguna, lo que he hecho, lo que soy, si es que puedo mostrar que soy, lo que he hecho se lo debo a Viterbo. Yo, para hacer mis cosas, nunca he tenido que irme de Viterbo. Mm, Mi primaria, mi secundaria, mi universidad. Yo no fui a la universidad vino a Viterbo en un programa extramuro de la Universidad de Caldas. Mis discos, mis libros, mis pinturas, todo lo he hecho en Viterbo y de aquí ha salido para Colombia, para América y para el mundo, ¿no? Pero no, yo nunca me he movido a pasear, ¿no? Pero siempre he estado en Viterbo, todo, mi magisterio, 30 años de magisterio los hice en Viterbo, ¿no? Mi música, toda la he hecho en Viterbo. La época de orquesta, después de grupo y ahora al final como solista, ¿no? Todo en Viterbo. Todo en Viterbo. Y me gustaría que me hablara un poco como desde sus primeros recuerdos que tiene de su infancia, quizá, cómo llegó a la música. Pues yo empecé cantando en una orquesta de acá de Viterbo. Y ahí estuve hasta el año 71 en la orquesta y después fundamos los Celestes de Viterbo y con los Celestes estuve 30 años, tuve los Celestes 30 años, con ellos grabamos, recorrimos Colombia, en un espacio breve organizamos un grupo que se llamó el grupo Los Bitter Box, pero nos tocaba trabajar mucho porque nos contrataban para que fuéramos Bitter Box, que tocábamos música bailable, pero con el compromiso que teníamos que hacer 2 o 3 shows de los Celestes. Y al momento de cobrar partíamos por, por partes iguales. Yo he sido un socialista y entonces no comunista, sino socialista. Y entonces todos mis compañeros ganaban igual que yo. Vimos que era un desgaste tremendo, ¿no? Entonces tuve los Bitterbox 2 años y luego seguimos los celestes que los tuve 30 años. ¿Y cómo llegó así directamente a aprender el arte de la música? ¿Por medio de quién A ver, aprendió? a mí me enseñó el maestro Alfredo Villada, que era el director de Los Alegres del Ritmo. Pero yo he sido un empírico en todas las cosas, ¿no? No sé si eso sea bueno, regular o malo, ¿no? Tal vez para defender un poco mi orgullo, eh, he, he ubicado mi pensamiento en que la academia surge del empirismo, de los, de los ensayos y los errores aparecen las teorías y las teorías fundamentan la academia. Yo toda mi vida he sido empírico en mi pintura, en mis canciones, en mis composiciones, en la interpretación. Sí, yo no he ido a universidades a aprender a cantar, a tocar guitarra. Lo más es que estudié ciencias sociales para habilitar ante el escalafón um, los libros para que me los valieran para mi escalafón, ¿no? Sí, como todos nuestros Sí, días que se así vale el es. título. Pero mire, una contraposición. Yo estudié ciencias sociales, pero todo el tiempo, los 30 años, yo enseñé español y literatura. Yo nunca enseñé ciencias sociales. Pero
Mi academia es en ciencias sociales, con énfasis en desarrollo regional, ¿no? Ese es. Mm. Y bueno, y por el lado musical, pues con las agrupaciones que usted me comentaba que Sí. estuvo, ¿qué tipo de música interpretaban? Bueno, con los alegres del ritmo los alegres del ritmo era música bailable, pero yo en el grupo interpretaba boleros y pasodobles y unas tres o cuatro piezas bailables, pero muy limitados porque los cantores de música bailable eran excepcionales, imitaban a Gustavo Quintero, imitaban a Rodolfo Aicardi, eh, a Gabriel Romero, ¿no? No, yo cantaba boleros y pasodobles fundamentalmente, sí. Y ya pues con los celestes música latinoamericana, y sí hacíamos, todas nuestras grabaciones son pasillos, bambucos, boleros, valses, tangos, ¿no? Mm, pues porque una conformación diferente el grupo, una conformación musical, ¿no? Ujú. Y ya, bueno, hablando un poco más de las obras que usted había compuesto, Sí. hábleme un poco de ellas, Obras musicales. obras Ah, musicales que ya, sí, sí. compuso, la grabación, cómo fue todo. Sí, en realidad yo no tengo mucha música, muchas canciones compuestas. Yo tendré por ahí unas 8 o 10 canciones. eh, Esposa mía, Baúl de recuerdos, em, Esquina de recuerdos, Preciosa, eh, Calles viejas, que son boleros, bambucos y pasillos, ¿no? Y hice una cumbia en recuerdo a un gran amigo que nos hicimos en San Andrés Isla, cuando íbamos, nosotros hicimos 8 temporadas, Los Celestes, hicimos 8 temporadas musicales, 8 años consecutivos, viajamos a San Andrés y allá conocimos un cantor que cantaba en una isla pequeña que se llama Johnny Key. Y nosotros fuimos a pasear allá un día y vimos un tipo sin camisa, sin chanclas, solo con pantalones corticos, ¿no? Y con una guitarra cantando. Pero nos dimos cuenta que el tipo cantaba dándole la espalda al viento que daba el mar. Y la voz viajaba, iba a varios grupos y todos los grupos le daban plata a él. Entonces nosotros comenzamos a cantar y nos hicimos amigos de él y nos daban plata. Pero nosotros le preguntamos a él del estilo y dijo, sí, lo que pasa es que yo no canto contra el viento porque entonces me pondría disfónico. Entonces él le daba la espalda al viento y a la vez eso le servía como amplificador, ¿no? Y así trabajamos nosotros y nos daban plata y la plata que nos daban a los celestes se las dábamos a él. Entonces yo hice una canción que titula El cantor de Johnny King, ¿no? Es una cumbia, ¿no? Y todas esas están grabadas. Sí, 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 todas las composiciones. No, claro que yo tengo muchas más composiciones inéditas, pero que he grabado, que están grabadas, son unas 8 o 10 canciones nada más. Ah, o sea que ¿Por qué? inéditas tiene más. Porque nosotros le grabamos a muchas otras personas que nos daban la música y cuando estábamos, fuimos artistas Sonoluz, fuimos artistas Discos Victoria, Discos Magister, ¿no? Entonces nos traían canciones y de hecho que yo toda mi vida he pensado que yo no soy como ese ¡bum! No, no. Yo aprecio mucho lo que hacen los otros y no quiere decir que yo no aprecie lo que yo hago, pero me gusta darle oportunidad a los demás y me gusta más que hablen de los demás que hablen de mí, ¿no? Sí, es eso, ¿no? Sí. Pude haber grabado muchas canciones porque yo era el director del grupo y a mí me hacían caso, pero no, yo quería darle oportunidad a otros también, ya que Dios me daba a mí esa oportunidad, ¿no? Es posible que eso no sea fácil como de entender, ¿no? Pero bueno. Sí, ya hablando pues también en cuanto a su obra,
vamos a la parte literaria de su obra. Sí, Cuénteme un poco cómo ha sido eso, cómo es su obra literaria, de qué está compuesta. sí, vea, yo no soy novelista, no soy cuentista, no soy poeta. Eh, con respecto a las canciones, soy autor, pero yo no soy poeta. Eh, Nunca me he preocupado de las rimas gramaticales. Yo trabajo con base a la rima fonética, que es la que sirve para las canciones, ¿no? He hecho libros que son historiográficos. Por eso, ya muy mayor, entré a estudiar a la universidad, para avalar con el título de Ciencias Sociales, avalar mis libros que eran historiográficos, ¿no? Eh, Todos mis libros son historiográficos, son libros didácticos. Eh, Recién, ahora en medio de la crisis que he tenido, en la mitad de la crisis, mi editor, para darme fortaleza, insuflarme resiliencia, eh, publicó mi reciente trabajo, que es Las canciones cuentan cosas, volumen 2, ¿no? Pero yo no invento nada, yo no soy escritor, yo soy un referente, un relator. Mm, el crédito lo tienen muchas otras personas que yo acudo a ellos. ¿Qué hago yo? Eh, Busco con eso es abreviarle el proceso a quienes les gusta la música. Entonces, a quien le gusta la música y quiere conocer la historia de una canción, tiene que ponerse a leer libros para encontrar algo o entrar a Google. En cambio, saben que cogen un libro mío y ahí en el índice está la canción y van inmediatamente, porque mis libros, a excepción de los libros historiográficos sobre Viterbo y Mistrató y el departamento de Risaralda, eh, mis libros no se tienen que leer, ninguno de mis libros se tiene que leer de corrido, ¿no? Tú tienes un tema, lo buscas y lo lees y cierras el libro, ¿no? Entonces es lo que yo he hecho, pero no, yo no me considero escritor. Yo soy un referente que Dios me ha dado esa posibilidad, ¿no? De jugar con esos temas, pero el crédito lo tienen muchas otras personas que han hecho todo eso. Yo no invento nada. Yo de las únicas canciones que puedo decir algo mío es de las canciones que yo he compuesto, como te contaba lo del cantor de Johnny King. Pero todo lo otro está escrito en muchas partes, solo que yo conocí el camino para llegar a esos documentos, entonces he ido seleccionando, ¿no? Y voy haciendo los libros. Claro, a mí me parece muy interesante Muchas gracias. esa particularidad que usted tiene como de contar la historia a través de la música y de Qué la bueno que cultura. te guste. Es como que uno puede llegar a eso Qué bueno, qué desde bueno que otros te guste. métodos. Entonces de ahí pues me gustaría que me señalara de pronto algunos compositores que usted considere importantes acá en la historia de Viterbo, que hayan sido fundamentales. Pues aquí está el maestro Mora Mora. Para mí es el plus ultra, lo máximo. Él es un hombre muy sencillo, él es muy amable, es muy modesto, muy sencillo, muy grande. Ese hombre tiene, no sé, es posible que yo esté equivocado, pero si me equivoco es porque estoy dando una cifra menor, porque puede ser mucho más, pero él puede tener 500 u 800 canciones compuestas, sí, creo yo, el Mora Mora. Ese es más grande. Hay un muy buen compositor que es Alberto Franco. Alberto Franco es un músico, es una primera voz, la primera voz del grupo Los Amanes. Él toca guitarra, hace letra y hace música. Él le ha hecho música a dos, tres de mis canciones. Muy bueno, excelente. Yo diría que esos dos, para mí esos dos son los personajes relevantes con respecto al autor y compositor, ¿no? Si el maestro Mora Mora hace letra y música, y Alberto hace letra y música, pero también le ha hecho música a composiciones mías, ¿no? Y así solo compositores, no letristas. No, sí hay mucho, el Viterbo ha dado muchos poetas,
que seguro querrán llevar sus obras al mundo de la canción, ¿no? Pero, pero para mí, pues, corriendo el riesgo de equivocarme, para mí esos dos son los personajes, ¿no? Sí. Aquí en Viterbo ha vivido personas que componen, pero vienen, están 2 o 3 años y se van, ¿no? Entonces, al momento de registrarlos en la historia del pueblo no marcan capítulo, ¿no? No, eso pienso yo, pero es posible que esté equivocado, ¿no? Discúlpame, Mayra, ¿no? Yo no soy dueño de la verdad, ¿no? Que quede muy en claro eso, ¿no? Porque después pueden decir que yo por qué no nombré a fulano, ¿no? Para mí esos son. Es que hay como una condensación muy amplia de músicos, de compositores y de cultura en general acá en el pueblo. Sí, sí, nada, eso es un fenómeno. Entonces, ¿usted por qué cree que sucede eso? ¿A qué se debe esa particularidad que tiene? Bueno, primero porque nuestro fundador, el padre Nazario Restrepo, fue un músico excelente. Él fue un músico excepcional, el padre Nazario Restrepo. Y de ahí en adelante ha habido un grupo de personas que han sabido alimentar el deseo musical en la comunidad. Hasta cierta época eran personas mayores que hacían música para mayores, ¿no? Pero hace unos 30 años más o menos, eh, podría ser más, pero hace unos 30 años existe en Viterbo un semillero que es la escuela de música del Colegio Nazario Restrepo, la banda de música, que ha tenido una serie de directores que han sabido llegarle a crear el gusto, que es lo más importante, crear el gusto musical en los niños y acrecentarlo en los jóvenes, ¿no? Y Viterbo tiene una cantidad de jóvenes respetables ya de escalafón nacional e internacional. Ya los que hicimos música ya estamos saliendo por la puerta de atrás, te cuento, porque hay jóvenes, ¿no?, que nos superan, por ejemplo, en mi hacer musical, no, yo ya estoy atrás, porque hay jóvenes que están haciendo cosas mucho mejor de lo que yo hice, ¿no? Mucho mejor de lo que yo he hecho, y así lo tengo que reconocer. Eso no me va a hacer menos que nadie, ¿no? Pero si uno tiene que ser responsable en ese sentido, ¿no? Además, la edad que uno tiene ya, tiene que saber que las voces frescas tienen más perfil, ¿no? Más perfil que uno. Uno ya le canta a los amigos que por cariño lo quieren escuchar, pero ya que uno llene teatros y que, no, eso ya es historia, ¿no? No, ahora hay jóvenes excelsior, jóvenes muy buenos. Viterbo es un orgullo del occidente colombiano para América y el mundo. Tenemos músicos muy catalogados. Salieron del Colegio Nazario Restrepo, de ese proyecto, de ese programa musical. Muy bueno. Sí, sin duda alguna. Y por ejemplo, ¿qué tipo de música es la que se gesta acá en Viterbo? No, los muchachos, pues hay diferentes grupos. Los muchachos hacen balada, bolero, bambuco, pasillo. Hay un grupo de música parrandera muy buenos. Pero cuando yo te digo, Mayra, buenos, es que son muy buenos. Porque para uno, por ejemplo, la edad que yo tengo, uno reconocer que alguien es muy bueno, sin duda es que tiene que ser muy bueno, porque uno tiene su orgullo y todos los que hacemos arte queremos
sentirnos de los mejores. Yo tengo que decir que yo no soy de los mejores, yo estoy de la mitad para abajo, pues, estando muy de buenas, después de la mitad por ahí 2 o 3 para abajito, pero no, ya hay jóvenes muy, son un portento en la música, no hay duda. Pues yo creo, Mayra, que, que te equivocaste buscándome a mí. Si hay más. No, yo te digo que, pues sin descalificarme, pues de la mitad para abajo, por ahí el segundo o tercer puesto, no, yo creo que te equivocaste al seleccionar mi nombre, pero bueno, aquí estoy respondiendo. Sí, no, y usted también me llama mucho la curiosidad y el interés también por el otro tema, pues que saliendo un poco de Viterbo me gustaría Sí, que tocáramos, claro. profundizar un poco más de su libro, entonces ese Hablemos de grandes valores del Sí, tango y algo sí, más, sí, que es como obra suya. sí. Y pues me gustaría que hablemos un poco más del tango y de la música esa que se ha gestado acá en la Sí. región caldense. Mm. Inicialmente me gustaría que me contara también cómo llegó al tango, cómo llegó a estos ritmos argentinos. No, es que desde niño, a ver, en la región, en esta región de eje cafetero, que cuando yo era niño no era eje cafetero, nosotros pertenecíamos a la Antioquia Grande, ¿no? Entonces, a nosotros nos tocó vivir un ejercicio singular, y es que para suerte de nosotros y desgracia del tango, Gardel murió en Medellín. Y Viterbo es punta de lanza de Antioquia. Aquí en esta área de Viterbo y la Virginia termina la región del Gran Antioquia y empieza el Cauca, ¿no? De hecho que a nosotros nos tocó eso, y entonces de niños en todas las cantinas se escuchaba a Gardel, a Magaldi, a Corsini, a Falgás, la orquesta de Enrique Rodríguez, de Darienzo, de Miguel Caló, y uno salía a hacer mandados y oía era tangos, Acá en el pueblo y estaba muy de música de moda. carrilera, pero no aquí en Viterbo, en todo el occidente colombiano, ¿no? En todo el occidente colombiano, porque pues como esta ha sido un área cafetera, entonces en periodos de cosecha los campesinos y los cogecafés salían a tomar trago al pueblo y a pedir música de, de esa gente, ¿no? De Enrique Rodríguez, de Miguel Caló, de Juan D'Arienzo, con títulos que muchas veces, yo cuando hice el trabajo de Hablemos de grandes valores del tango, entonces Viterbo es un nodo, ¿no? Y yo hice un trabajo de campo y, y fui a hablar, los domingos me iba para estos pueblos. Viterbo es un nodo que están La Virginia, Belalcázar, San José, Risaralda, Anserma, Mistrató, Belén, Apía, Santuario, La Celia. Entonces yo me iba los domingos a visitar las cantinas donde estaban sonando los tangos, ¿no? Y a preguntarle a la gente por qué le gustaba el tango y todas estas cosas. Eh, de una manera singular. La gente no sabía qué decía el tango, pero le gustaba el tango. Che, madame, que parlase en francés, que tomás cafetín a 2 manos. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Yo no sé qué quiere decir, pero me gusta ese tango, a mí me gusta mucho. Che, madame, que parlase en francés. Chorra. No sabía qué era eso, pero les gustaba y pedían cerveza en cantidad. Entonces, eso me inspiró a mí para hacer un documento que les llegara a la gente, no solo con los tangos que oían, pero que no sabían qué quería decir, sino con otros tangos muy hermosos que hay, milongas, que no nos habían llegado, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que manejaba los cafetines, los cafés, las cantinas, compraban lo que hacían más popular, ¿no? Diría yo, unos 50 títulos, si no menos,
pero unos 50 títulos. Y yo quise hacer una didáctica sobre el tango, mostrándoles que hay letras muy hermosas, que el tango no es solo de violar mujeres o de traiciones, no. Hay tangos muy románticos, muy bonitos, hay tangos que le cantan a la naturaleza. Eso era lo que yo quería Y el libro fue bien aceptado, lo aceptaron en Buenos Aires, yo fui a exponer el libro a Buenos Aires y allá tuvo muy buena aceptación, ¿no? A nivel de la academia del tango. ¿Qué le mencionaban allá, por ejemplo, del tango en Buenos Aires? A ver, son dos cosas. Yo a Buenos Aires no fui a hablar del tango de Buenos Aires. Yo a las 3 tertulias que me programaron, yo fui a hablar del tango de Colombia. Pues porque, ¿qué razón había de ir a hablar yo sobre Palgás, sobre Armando Moreno, Julio Sosa, si ellos conocen eso? Yo me fui a hablar del tango hecho en Colombia, a hablar del Caballero Gaucho, de Óscar Agudelo, ¿no? De Noel Ramírez, eh, de la gente de Colombia que ha hecho tango y que hicieron tango profusamente, ¿no? De manera que para mí pues fue un éxito porque la gente conoció algo allá que no manejaban ese tema, ¿no? De saber que Luis Ángel Ramírez Saldarriaga era el Caballero Gaucho, porque él registró como autor y compositor Luis Ángel Ramírez Saldarriaga y como intérprete el Caballero Gaucho, ¿no? Y en realidad muchas canciones tenían difusión en el Gran Buenos Aires, ¿no? Pero no sabían de eso, entonces yo fui a contarles sobre esas cosas, ¿no? Claro. Así es. Esa es la triste historia de un ranchero enamorado. Interesante. ¿Usted por qué cree que acá en la región caló tan fuerte el tango, caló tan fuerte esa letra, ese ritmo? ¿A qué cree que se debe? No, precisamente por lo que te comentaba, ¿no? De que el insuceso fue en Medellín, cuando murió Gardel. Entonces las casas grabadoras comenzaron a pedir música, mande música, porque se conocía muy poco del tango, porque no fue el tango quien hizo grande a Gardel, fue Gardel quien hizo grande el tango. El tango no hizo famoso a Gardel, fue Gardel quien hizo famoso el tango, ¿sí? Y cuando él estuvo aquí en Colombia, estaba finalizando una gira para llegar a dedicarse en Buenos Aires al tango en América, pero murió acá con un fenómeno singular, y era que apenas se estaba conociendo el tango por Gardel, porque ya antes había ido a Europa, habían ido cantores de tango, los hermanos Espaventa, por ejemplo, pero fueron e hicieron nada, ¿no? En cambio Gardel estuvo en Estados Unidos, estuvo en Europa, y él se inventó un juego que nada tiene que ver una cosa con la otra, y es que él se vestía de gaucho para cantar tangos, pero el tango no es gaucho, el tango es ciudadano, citadino, pero él se vestía de gaucho y salía a cantar. Eso le caló a la gente, entró por los ojos y entró por los oídos, y él se inventó otro cuento, y es que hasta Gardel las orquestas se paraban al fondo del local y al frente de la orquesta estaba el cantor, y Gardel no hizo eso. Gardel se inventó un balconcito y debajo estaban los músicos y él se subía al balconcito a cantar, o sea que todos en el salón lo escuchaban a él, ¿no? Un fenómeno. Ver, yo no soy gardeliano para sentarme a oír, pero si a mí me preguntan quién es la máxima figura del tango, es Gardel,
porque él, por ejemplo, fue de los primeros que se inventó el vídeo. Gardel comenzó a grabar canciones, que le filmaran canciones, que después metían en las películas. Pero esas cancioncitas de 3 minutos, él fue de los primeros que realizaron esa actividad, ¿no? Para mí muy grande, no sé para otros, pero fue Gardel quien hizo famoso el tango, ¿no? Entonces, al morir Gardel en Medellín, comenzaron, y como las casas grabadoras estaban en Medellín, porque la primera casa grabadora fue en Barranquilla, pero no dio resultado, ¿por qué? Por el clima. Entonces, el disco lo prensaban en calamnita, la sustancia esa negrita, y resulta que a eso le daba hongos. Y al darle hongos alteraba entonces tuvieron que buscar Bogotá muy frío, entonces escogieron Medellín, y allá empezó la industria del disco, ¿no? En Medellín. Y al morir Gardel en Medellín, y al estar las casas grabadoras en Medellín, entonces comenzaron a pedir música. ¿Y cuáles eran las orquestas que estaban en boga en ese momento? Que entre otras cosas ese ha sido uno de mis objetivos dentro de la didáctica del tango, y es mostrar que hay otras orquestas, no mejores, porque en la música no hay mejores, hay quien me gusta más o no, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy haciendo, llevar, que vean que hay otras orquestas, pero para esa época estaban Francisco Canaro, era lo máximo en ese momento, estaban Alfredo de Angeli, estaba Enrique Rodríguez, y Enrique Rodríguez se metió muy fuerte con el Chato Flores y con Armando Moreno como vocalistas, y esas fueron las canciones que gustaron en el Antioquia Grande, ¿no? Entonces el tango irrigó y se ancló en Pereira y se ancló en Manizales fundamentalmente, donde cada una de esas localidades tienen su grandeza. Manizales escucha mucho tango y baila mucho tango. Pereira escucha mucho tango y hace mucho tango. La ciudad en el occidente colombiano que más hace tango es Pereira, ¿no? Porque allá hay un personaje, Alex Giraldo, que mensualmente, cada mes, está presentando artistas que él trae desde Argentina, pero hace muchos años, eso no hace 5 años. Entonces él trae los cantantes de Argentina y él los vende a nivel nacional, ¿no? Y en Manizales está la Academia de Baile de Tango, ¿no? En Manizales hay un cantor muy grande, una voz singular, que es el doctor Jairo Castro Euse. Ese hombre tiene una voz y tiene música grabada, ¿no? Tiene música grabada, y William Ramírez también canta tango, ¿no? Y ya los duetos que cantan valses, esos valses argentinos muy bonitos, Adoración, Pobre Flor, como La Margarita, los hermanos Uribe, el dueto Reminiscencias, mis respetos, y muy grandes son. Muchos personajes también Sí, sí, en la sí, historia. Y ya, pues, volviendo a Manizales un poco, ¿cuál cree usted que es como esa particularidad que tiene la ciudad en cuanto a los ritmos argentinos y a estas melodías del tango, que hace como tan especial a Manizales específicamente? Allá hubo una señora, Mama Berta, fue mi gran amiga y fue gran amiga de los Celestes. Mama Berta ancló los ritmos argentinos en Manizales, ¿no? Entonces Mama Berta tenía negocios de tango, montaba un muy buen negocio de tango donde iban los jueces, los camioneros, los abogados, los lustrabotas, que más o menos ese es el grupo de personas a quienes nos gusta el tango, ¿no?
Em, ese fue uno de mis errores que he cometido y de los que he aprendido. Hacer un gran libro de tangos y resulta que los jueces y los abogados no les gusta comprar libros que no sean de leyes. Los médicos de especialización. Entonces ellos no le van a gastar lo que está valiendo, por ejemplo, ahora un libro de Hablemos de grandes valores del tango. Y los otros son los carniceros, los lustrabotas, los choferes. No tienen que comprar un libro que vale 150.000 pesos. Entonces, por eso de ahí salió la idea de hacer los otros libros en volúmenes pequeños que valgan 30, 35.000 pesos, ¿no? Pero el tango en Manizales se debe en mucho a Mama Berta y a un área que no sé si todavía, Arenales, que era el área donde estaban los prostíbulos, las cantinas, ¿no? Que ahí se proyectaba el fenómeno de lo que hemos hablado ahora de Medellín hacia acá, ¿no? Porque de Medellín hacia allá está la costa y allá ya es otra cultura, ¿no? Pero Mama Berta tiene mucho que ver en eso, sin duda alguna. Eterno descanso. Así que otros personajes o figuras usted pueda recordar de esas del tango en Manizales que le hayan aportado a la cultura o a esa construcción. No, yo tengo muchas limitantes. Claro que yo en Grandes Valores del Tango le dedico un capítulo a Manizales, ¿no? Sin duda alguna, los dueños de los cafetines en Arenales y en esa área tienen mucho que ver en eso, ¿no? Que pasan inéditos en el capítulo por sus nombres, pero que casi se recuerdan es por los nombres de los negocios que ellos manejaban, ¿no? Pero, pero Mama Berta, el esposo de Mama Berta, el doctor Castro Euse, eh, personajes que han tenido que ver mucho con el tango. Pues yo en realidad no tengo más información que esa, ¿no? De hecho que en el libro hay un capítulo sobre el tema que tuve que hacerlo, ir a hacerlo, lo hice con Mama Berta, precisamente. Ese capítulo es casi, diría yo que relato de Mama Berta, ¿no? De ella. Sí, sí, el relato de ella. Que ella recordaba los nombres de los negocios donde que era, el tango era un ritmo prostibulario, ¿no? Sí, eso no se oía en la sociedad, ¿no? Allá en Manizales. Y en Argentina y en Medellín, sí, era un ritmo más bien proscrito, ¿no? Pero ya fue entrando, se fue entrando, ¿no? Y ya aparecieron para las últimas generaciones Mariano Mores, Piazzolla, y ya ellos universalizaron el tango, ¿no? Sí, claro. Hay un factor ahí, por ejemplo, a ver usted que me hablaba del libro y yo también en mi investigación me he dado mucho cuenta de que el tango está muy relacionado con la vida nocturna, muy relacionado con los bares. Me parece que es un género que, como mencionador, no hace capaz de reconciliar lo irreconciliable. Ahorita que usted me mencionaba, por ejemplo, que en estos lugares confluían médicos, confluían abogados, pero también confluían ilustradores, confluían carniceros. ¿De qué manera cree usted que ese tango permite esa reconciliación o esa confluencia? No, porque es que una letra de tango es una vivencia, tenga el título que tenga, el personaje, así sea senador de la República, sea presidente de la República, alguna vez estuvo enamorado y la mujer de quien estuvo enamorado lo cambió por otro. eh, Eso le pasa hasta a los curas, mejor dicho. Entonces el tango es una vivencia, es
muy diferente, aunque tienen los mismos compases, es muy diferente al bolero, que el bolero es un romance, inclusive son eyaculaciones mentales con respecto al amor. Es total. Pero mire usted de la forma curiosa, hay muchos tangos que los han vertido al bolero y hay muchos boleros que los han vertido al tango, ¿no? Pero es eso, porque el tango cuenta, por eso dice que es arrabalero, ¿no? Porque cuenta vivencias, de cosas que le pasa a la gente, desamores, fundamentalmente desamores, ¿no? Eh, Cuentan de los viejos que se enamoran de mujeres jóvenes, ¿sí? Eh, Cuentan de fracasos económicos, eh, hablan de los malevos para ellos son para nosotros los pistochos, los criminales, ¿no? Entonces son historias contadas en 2 minutos, muchas veces en menos, porque hay orquestas que en la grabación que dura normalmente 2 minutos y medio, 3, utilizan la orquestación 2 minutos y a la voz le dedican 45 segundos, por decir algo, ¿no? Pero en ese espacio cuentan una historia, ¿no? De desamor o de amor, ¿no? De satisfacción. Muy bonitos los tangos dedicados a la naturaleza, ¿no? Que no son muchos, pero son muy bonitos, ¿no? Sí, yo creo que es porque canta, cualquiera dice, eso me pasó a mí, ¿no? Eso que está diciendo ahí me pasó a mí, ¿no? Del tipo que se enamora y es despreciado por la mujer, o el tipo que se enamora, utiliza a la mujer y la desecha. Eso es el tango. Ahora, que eso es bonito o feo, cada quien lo mira como le guste, ¿no? No diría yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tango, pero no me gustan todos los tangos. Y de una manera singular, si a mí me preguntan quién es la máxima figura del tango, se llama Carlos Gardel, pero yo no soy gardeliano, ¿sí? Yo no me siento oír a Gardel. Oigo a Gardel en las canciones que no han sido grabadas por otros, pero si hay otras voces que grabaron las canciones que grabó Gardel, yo me siento oír las otras voces. Jorge Valdés, tiene unas canciones muy bonitas, Roberto Maida, Alberto Arenas, bueno, Alberto Podestá, mi gran amigo, Armando Moreno, que ya hemos hablado de él, Juan Carlos Godoy, Roberto Mancini. Que todos ellos también visitaron Manizales. Total, sí, sí, claro que sí, sí. Es que Armando Moreno vivió en Manizales. Armando Moreno vivió en Manizales, sí. Claro que sí. Claro. Y por ejemplo, hablando así de que las letras son como estas vivencias, esas Sí. historias que relatan la realidad. A mí la gente me comentaba, por ejemplo, que las letras también eran poemas musicalizados Sí, y que eso como que también calaba muy fuerte precisamente por ese componente literario que tenían las letras. claro. Enrique Santos Discépolo, por ejemplo, el poeta de la desesperanza, ¿no? Pero ellos tenían un don. Los poetas del tango siempre supieron vincularse a músicos excelentes, ¿no? Entonces, siempre ha existido dos formas en la composición musical. Una es que el músico hace su creación y le cuenta la idea al poeta. Mira, yo quiero cantarle a esto, tal cosa, y aquí tengo ya la música, pero me falta la letra, y yo quiero cantarle a una mujer muy bonita que vivía a la orilla del río y en una chocita. Entonces el poeta va y se siente y escribe. O el poeta hace su obra y va y le cuenta al músico, y el músico ya se inspira y crea los compases, ¿no? Esa era, pero lo fenomenal es cuando el músico crea
la letra y la gramática musical, ¿no? Ese es, ese es el excelente, ¿no? Pero normalmente en el tango aparecen esos binomios, ¿no? Del autor y del compositor, ¿no? Sí. Pero lo que han hecho músicos que hacen letra y música son obras excelsas, ¿no? Enrique Santos Discépolo fue músico, ¿no? Sí, Mariano Mores fue un músico excepcional, ¿no? Y hacía, se combinaba con el poeta y hacían letras entre los dos, ¿no? Ahorita que usted me estaba hablando un poco como de la temática del tango, del desamor, del desamor, de la percepción de la mujer, Sí. también me gustaría ahondar un poco o conocer su visión con respecto a cómo es vista la mujer en estos ritmos argentinos, en el tango, y si usted cree que de alguna manera con el tiempo esa percepción o esa concepción sobre la mujer ha cambiado. Pues es que la mujer ha sido el motivo de inspiración para la canción, para la pintura, para la literatura. Y no, yo no diría, yo no diría que, que el poeta quiere desdecir de la mujer, ¿no? Quien escuche un tango donde se habla de desahucio sentimental, puede decir que se está hablando mal de la mujer, pero no, no se está contando historias así como se hablan del bacán, de la pebeta, de los caradura. Hay quienes hacen comentarios a veces ridículos, ¿no? No, dicen que en todo tango matan a una mujer. No, hay tangos muy hermosos. Tango. El que dice eso, cada que yo escucho eso, yo no acostumbro a discrepar, ni presentarme como sabedor de. Pero cada vez que yo escucho eso, el que dice una cosa de eso, yo digo, este tipo no ha oído tangos. Eso es una frase Es muy común. este tipo lo más que puede referenciar, póngale usted 50 títulos. ¿Cuáles? Los que han sido más populares, los más comerciales. Pero no, en el tango hay letras dedicadas a la mujer, letras muy hermosas, sino que esas son frases comerciales, ¿no? Pero a mí quien me dice que muchos comentaristas, y yo tengo esa responsabilidad de ser comentarista en mis programas de radio, ¿no? Pero cuando yo escucho que alguien dice que en todo tango matan a una mujer, traicionan a un hombre, esa persona que está diciendo eso no conoce de tango, no ha oído tango. Y yo le puedo demostrar que no ha oído tangos, que hay tangos muy hermosos. Más aún, yo diría proporcionalmente que de 100 títulos que yo le pueda presentar, hay 10 o 15 que desdicen, pero los otros hacen homenaje a la mujer, a la amistad, le cantan a los lugares. Hay tangos hermosos por ejemplo, cuando yo fui a Buenos Aires, yo no fui a conocer, yo fui a reconocer, pero yo conocía a Buenos Aires a través de los tangos. La calle Caminito, la esquina de Homero, ¿sí? El tango canta eso, cuatro esquinas. Entonces uno va, ¿a dónde queda? Ya, y uno va y dice, sí, como yo me lo imaginaba, así es, ¿no? Es eso, ¿no? Normalmente quien desdice del tango es porque no conoce del tango. Y respeto ese criterio, ¿no? No me voy a poner a discutir con nadie. Es como que nos contaran, que nos dijeran a nosotros que la canción colombiana habla de la violencia porque ha oído bambucos que cuentan cosas violentas de Colombia. No, el bambuco es hermoso, el bambuco es precioso. El, el, ritmo,
el ritmo menos comprometido es el bolero, que el bolero sí canta es al amor, ¿sí? Muy pocas canciones, por ejemplo, en el bolero muy pocas canciones como las que hace em, Orlando Contreras, por decir algo, que canta que la mujer traiciona, que la mujer... Pero los boleros son hermosos, pero no asumen otro compromiso, ¿no? Así es. Tango va más allá. Sí, sí, total, claro. Pero no es que sea, no es que sea el máximo Ujú. género, no. Estamos hablando del tango, pero grande, grande mi bambuco, grande. Los pasillos sí que son hermosos, el pasillo ecuatoriano, el pasillo colombiano, el pasillo fiestero, nuestra música llanera, la música vallenata es preciosa, que cuentan historias, ¿no? Bueno, como estamos hablando del tango, pero no es que el tango sea lo máximo, no. Es un género para un grupo determinado, ¿no? Pero mire usted cómo el tango, escuchar tango y oír vallenato, son historias. Es eso, son historias. Lo curioso es que el tango, pese a tener tantos años ya detrás, sigue teniendo vigencia como en nuestros Total, días. sí, sí, claro. Sí, sí. Y mucho de esa vigencia se debe a nosotros los colombianos, ¿no? Porque hubo un periodo en el cual el tango se fue abajo desde el punto de vista comercial en Buenos Aires, donde las orquestas que eran de 15 o 20 músicos tuvieron que bajarse a hacer un bandoneón, un piano, dos violines, un contrabajo y dos cantores, porque se fue abajo, porque llegó la música de Estados Unidos y ancló allá, ¿no? Y apareció el rock en español y todas esas cosas. También magnífico, magnífico que los géneros musicales sean todos apoyados, ¿no? Así es como en nuestro caso, ¿no? Ya, ya los cantantes como don Lucho Ramírez, don Víctor Hugo Ayala, Alberto Osorio, pasaron a segundos planos, ¿no? Casi que a terceros planos. Ya son otros que lo que están viviendo, a quien Dios le dé, que se lo deje disfrutar, ¿no? Y es un nuevos géneros que le van a gustar a los niños y a los jóvenes. Para mí, una desdicha que, que se pierda el efecto del bambuco y del pasillo colombiano y que se pierda el efecto del bolero colombiano y aparecen otras cosas con otros músicos que inclusive se enriquecieron de la noche a la mañana con el arte, convirtieron el arte en una profesión y en empresa, que eso no pasó con los cantantes de antes, ¿no? Eso no pasó con don Lucho Ramírez, con don Víctor Hugo Ayala, no pasó con el dueto de antaño o con Ramírez y Arias, pero así es. En medio de toda esta conversación que hemos tenido, me gustaría quizá preguntarle, no solo en el caso de Manizales, sino también en el caso de Viterbo, ¿cómo ha visto usted el papel del Estado en cuanto a la cultura y a la música acá en Caldas? Acá, Perdón. pésimo. Eh, Últimamente se ha venido a demostrar, no. Porque es que hay un problema. La cultura no representa votos. Entonces es un elemento que al momento de repartir presupuestos está en los últimos ordinales, ¿no? No. No, considero que las administraciones tienen otros objetivos y que hacen, que construyen y que hacen carreteras de penetración y pavimentan calles y eso todo es muy bonito, pero no. Hay gente muy grande en el ejercicio cultural totalmente desamparados del Estado, totalmente desamparados del Estado. Mire que aquí hablando de Viterbo, hay
músicos que ya tienen edad, edad en la cual no los contratan porque hay jóvenes muy buenos, inclusive mejores. Entonces la gente contrata como cantante al que se le oiga mejor. A mí ya no me van a contratar aquí en Viterbo, más aún, me parece que casi tengo que pagarle a mis amigos para que me escuchen. Y son gente que están desprotegidos, esperando, aquí vinieron con un cuento, dizque de una pensión para fulanos y peranos y lo metieron en la lista y todavía están esperando que llegue eso. Por Dios, no, a mí ese tema sí me parece escabroso porque a ver, yo le debo mucho al arte, gracias a Dios. Al arte le debo mucho, a mis canciones, a mis pinturas, a mis libros, pero porque he tenido la posibilidad de promocionarme. Dios me dio ese don a mí, de meterle esa mentira a mi pueblo y a mis amigos, de que yo soy cantante y que soy pintor, y que en mis adentros, en mi conciencia, cuando yo estoy diciendo, cuando estoy cantando, hola, vos no sos cantante, pero le estás metiendo el cuento a la gente, ¿no? Que eso fue lo que pasó con Gardel. Habían mejores cantores que Gardel en su época. En el 1930 estaban Magaldi y Corsini, que eran voces mejores que Gardel. Pero Gardel se fue de Buenos Aires y fue quien hizo grande el tango. Pero mejores voces que Gardel eran Magaldi y Corsini. Y allá y en Europa habían estado los hermanos Espaventa, pero él llegó y supo disfrazarse y supo hablar y hacer énfasis a la voz argentina, y entonces eso vendió. Guardadas las proporciones, no me estoy comparando con Gardel, que quede muy claro eso, pero yo le he metido ese cuento a mi pueblo y a mis amigos, y puedo decir que en este momento se vive con dignidad, pero hay gente que ha sido mucho mejor que yo como cantores, están desprotegidos. El sistema. ¿Y qué es el sistema? El gobierno utilizando los distintos campos. Así es la vida. Así no, ese tema sí es fortísimo, muy fuerte. Para mí, el Estado con respecto a la cultura. Difícil. Sí, que el Estado patrocinar un libro. Le cuento, yo he hecho libros sobre Viterbo, donde yo me he buscado el patrocinio del libro. Yo me he buscado el patrocinio del libro. Y va uno a la administración, y la administración le compra a uno 50 o 100 libros. De 3.000 libros que se imprimen, usted vende fácil 100 libros. De ahí en adelante vende 2 ahora, 1 después, 2 dentro de 4 o 5 meses. Entonces yo, eso sí, Dios me ha dado esa posibilidad. Yo me busco el patrocinio del libro y yo vendo o no vendo los libros, yo los regalo, los sean favorables. Y encuentro quien venda los libros, pero que el Estado, no, ese tema dejémoslo más bien, para no es decir del Estado. Sí, se lo pregunto precisamente porque allá en Manizales me parece que hay una similitud con el proceso que acá se está gestando en Viterbo, que son procesos culturales que emergen desde abajo, desde la comunidad misma y que se forman patrimonialmente, pero es a partir del esfuerzo de la gente misma, no, Sí, sí, tampoco se ve como una visión del Estado allá, no. sí, pero no es en Viterbo y no es en Caldas, es en Colombia y es en América. Yo tengo amigos en Ecuador, en Perú, en Chile, que hacemos lo mismo. Y ellos me dicen, pero mira, ¿cómo haces vos? ¿Qué tal? No, hermano, el camino es este. No, que yo no le ruego a nadie. Ah, bueno, yo sí le ruego. Yo hago una lista de 100 personas para ir a decirle, vea, tengo esto y falta tantos millones para publicarlo.
Si usted me lo patrocina, lleva la publicidad. Este dice que no, el otro dice que no, 10 dicen que no, y hay faltante número 40. Faltante número 40. 59 me han dicho que no. Con el agravante, cuando sale el documento, los alcaldes, felicitaciones, y casi quieren estar en la presentación del libro. No, yo de ese cuento no como. Pero así es la vida, ¿no? Y no por eso uno, antes eso lo debe estimular a uno en la brega, en la lucha, ¿no? Lo que sí es que no tengo la menor duda que lo que soy se lo debo ya a Viterbo, porque aquí han creído en mí. ¿Quién? El pueblo. El pueblo, pueblo. Y muchos no tienen con qué comprar mis libros, van y me lo dicen y yo se los obsequio, ¿no? O se los fío, sabiendo que no me lo van a pagar. Pero no, el Estado, no, ese tango no me lo cante. Bueno, Fernel, yo creo Sí. que aquí ya Usted, podemos ir muchas cerrando la gracias, Mayra, muy entrevista. querida, muchas gracias, Quiero Mayra. agradecerle también por su tiempo, No, por espero la haber estado a la altura de las exposición. circunstancias, ¿no? Y No, muchas gracias por pensar buenísimo. en mí. Es primera vez que me dan oportunidad. Nunca he hablado yo tanto en una entrevista. No le digo que hasta me han dejado parado porque no era a mí al que venían a buscar, sino a otro. Pero bueno, muchas gracias. Dios les ha de pagar por las bondades. No, a usted Espero no por defraudarla. la información y por todo el aporte que nos ha dado. No, más bien poco.